Hola, ¿cómo están, gente youtubera, amigos y suscriptores? Es un gusto estar de vuelta con ustedes en un nuevo vídeo, trayéndoles su serie de creepypastas, historias de terror y leyendas, parte 24, espero que les guste, les agrade, les encante, chalés, se me salió lo naco, bueno, mejor que empiece en vídeo. Hotel 666. Yo era un oficial de policía, recuerdo que ese día iba de vuelta a mi casa porque mi turno había acabado. Mi casa quedaba a 1 hora de mi trabajo, como no tenía suficiente gasolina me decidí a hospedarme en un hotel cerca de allí, el hotel no parecía ser visitado puesto a que estaba en un lugar desconocido y tenía un nombre muy controvertido, Hotel 666. Ya en el hotel la persona que atendía el hotel parecía muy triste y sin sentimiento alguno. Le pedí la mejor suite que tuviera y me dio la primera habitación del primer piso, no era muy acogedor pero era lo que había. Me acosté en la cama que en vez de cama parecía piedra, encendí la tele y me relajé. Unos minutos más tarde se empezaron a oír ruidos desde la habitación de arriba, eran tan fuertes que llegó el momento en el que me molesté y me decidí a hablarle al recepcionista, pero se me hizo extraño porque no había nadie, agarré mi linterna de bolsillo y fui para arriba. Cuando llegué a su puerta, toqué pero no respondieron, seguí tocando insistentemente hasta que decidí entrar por la fuerza. Se me hizo algo tenebroso porque no había nadie, solo un reloj antiguo, una mesa, un ropero y una cama. Seguí investigando en las otras habitaciones, pero era lo mismo hasta que revisé el almacén, fue algo perturbante, vi un esqueleto. Tendré que arrestar al que maneja este hotel de porquería, dije, bajé e intenté abrir la puerta pero estaba cerrada con llave, a lo mejor y el recepcionista se hospedaba hasta arriba, voy a pedirle la llave a ese loco para después arrestarlo, dije. Todo iba empeorando mientras subía, había cadáveres y pedazos de gente en los cuartos, me empecé a asustar lo que nunca me pasaba a mí. Llegué hasta arriba, las bombillas de los focos se tronaron, y claramente decía en un letrero, prohibida la entrada, toqué con un fuerte, golpeé diciendo, abra la maldita puerta, volví a tocar más fuerte pero como no funcionó derribé la puerta, allí estaba una figura atada de brazos, la llave estaba al lado de eso, comenzaba a temblar e intenté tomar la llave. La tomé con mucho miedo pero mi linterna se apagó por un segundo, se encendió y esa cosa se paró y corrió hacia mí. Corrí con todas mis fuerzas, tropezándome, golpeándome y cayéndome al piso, cuando había llegado a la estancia abrí la puerta principal y salí de allí sin aliento, pero la pesadilla de ese hotel todavía no acaba. Justo antes de que fuera a mi camioneta encontré una escopeta tirada, cargada, volteé y un hombre deforme y alto, tenía una motosierra, la encendió y fue directo hacia mí, lo único que pensé es que tendría que dispararle a él, apunté a su pecho y disparé 3 veces pero no sirvió de nada, me agarró del cuello y me tiró al piso, afortunadamente pude dispararle una vez más y esta vez él cayó al piso, me paré y agarré su motosierra y lo decapité, subí a mi camioneta y me fui a otro lugar que no fuera ese. Poco después, seguí con mi vida, mi trabajo y la rutina de siempre, aún sigo pasando por allí pero finjo que no hay nada en esa parte del camino, nunca te hospedes en un hotel que diga Hotel 666. El mundo que nos ocultan. Existe otro mundo, uno que nos ocultan, pero que convive con el nuestro. La mayoría de nosotros muere sin saber de su existencia. Los gobiernos lo mantienen oculto porque descubrir esa realidad sería como abrir la caja de Pandora. Lo ideal sería hacerlo desaparecer, pero no pueden. Llegaron a la Tierra hace muchísimo tiempo, en la época de los faraones. Al principio, convivieron con nosotros y nos ayudaron a crecer como civilización. Nos dieron los principales conocimientos sobre astronomía, matemáticas, física, ellos eran los principales interesados en nuestro desarrollo, necesitaban la electricidad, el petróleo, el gas y la mayor parte de la tecnología para poder sobrevivir. Pero lo más importante, nos necesitaban a nosotros. Sabían que tarde o temprano tendrían que esconderse.
Eran conscientes de que cuando el hombre dejase de creer en dioses y entendiese cuál era su procedencia real y sus intereses, lucharía por destruirlos. Ellos nos ganan en capacidad intelectual, pero físicamente, cualquier enfrentamiento les llevaría al fracaso. Tenían que dotarnos de la tecnología suficiente como para asegurarse de nuestro desarrollo y luego esconderse prudentemente en el submundo. Y si son físicamente inferiores, ¿por qué no hemos acabado con ellos? Hubo una época en que eso hubiese sido posible, pero, conscientes de esa realidad, infiltraron agentes en nuestro mundo, agentes que lideran nuestra sociedad y que controlan todo. Inventaron formas de control a las que sucumbimos sin darnos apenas cuenta. El DNI, la seguridad social, los códigos SEAN, las cuentas bancarias, Internet. Saben perfectamente dónde se encuentra en cada momento cada uno de nosotros, controlan a todos los dirigentes mundiales, controlan todos los recursos. Si se desatase una guerra, les sería sumamente fácil destruirlo todo. Además, cuentan con una ventaja inmunológica evidente frente a la radioactividad. A ellos no les afecta. Por eso mismo hicieron todo lo que estaba en su mano para ayudarnos a desarrollarla. Podrían hacer detonar cualquiera de las muchas bombas atómicas que se hallan en poder de las superpotencias y su vida no se vería amenazada. La nuestra sí. Imagino que os preguntaréis qué quieren de nosotros, por qué vinieron, dónde viven y qué peligro entrañan. Desgraciadamente, tras varios años de investigación, tengo todas las respuestas, aunque algunas hubiese preferido no conocerlas. A continuación os relataré todo lo que he averiguado sobre estos seres, así que, si queréis vivir tranquilos, si son aprensivos, o creen que no van a poder soportar conocer la realidad, los invito a dejar de escuchar esto y a pensar que lo aquí expuesto, no es más que otro inocente relato de terror. Todo empezó hace 28 años, en enero de 1981, cuando, con apenas 23 años, yo y dos compañeros nos hallábamos en la ciudad de Miri, justo en el epicentro de la isla de Borneo, al sureste de Asia. Allí se encuentra el Parque Nacional de Gunung Mulu, considerado Patrimonio de la Humanidad. Debajo de este parque selvático, descubrimos la sala de Sarawak, que es una enorme cámara subterránea considerada la más grande del mundo. Nadie hasta la fecha había entrado allí, ni nadie volverá a hacerlo. Lo que descubrimos en su interior ha hecho que dedique toda mi vida a investigar y difundir nuestros hallazgos. Lamentablemente, mi compañero Tony desapareció aquel día y Dave murió en circunstancias extrañas al poco tiempo de la expedición. No sería raro que, tras esta publicación, a mí me pasase lo mismo. Cuando penetramos en la sala de Sarawak, la oscuridad fue nuestra compañera. Lo primero que captó nuestra atención fue la ausencia total de humedad. Eso es algo completamente anómalo en las grutas, ya que, debido a la ausencia de luz y las corrientes subterráneas, son siempre bastante húmedas. Pasados unos instantes nos separamos con el fin de abarcar la mayor área posible y extender las lámparas a lo largo de la sala. Iluminamos la zona gracias al grupo electrógeno y con potentes focos. La cámara era inmensa. La sala debía medir aproximadamente 700 metros de largo, 400 de ancho y al menos 70 de alto. Incluso con las lámparas, el otro extremo de la cámara no podía verse a través de la espesa oscuridad. Empezamos a recorrer la cavidad no sin una cierta prudencia. El terreno era muy abrupto y estaba lleno de pequeñas galerías. De pronto, oímos un ruido inesperado. Era como un leve murmullo que parecía provenir de la oscuridad. Lo cierto es que al principio, tampoco nos llamó demasiado la atención, ya que en estas cuevas suelen refugiarse todo tipo de animales e insectos. Como de costumbre, procedimos a investigar las principales galerías. Mientras Tony penetraba en la primera, David y yo controlábamos la expedición desde el exterior. Chicos, aquí hay algo extraño, exclamó Tony desde el interior de la galería. ¿A qué te refieres con extraño?, preguntó Dave. Bueno, no quiero asustaros, pero juraría que lo que hay ahí dentro son miles de restos humanos, dijo Tony saliendo de la cavidad. ¿Qué?, pregunté no sin una cierta incredulidad. Avanzamos juntos hasta el interior para comprobar que Tony estaba en lo cierto. Aquello parecía una enorme despensa.
Los cuerpos estaban perfectamente divididos en 3 zonas. En la primera tan solo había huesos amontonados en lo que podríamos describir como una enorme pirámide. En la segunda zona habían varios montones con diferentes partes de cuerpos. Estaban perfectamente ordenados. Piernas con piernas, brazos con brazos, vísceras con vísceras. Por último, en la tercera zona había cuerpos enteros alineados en el suelo unos junto a otros. Es una puta despensa, Dijo Dave conteniendo las arcadas. He de reconocer que un miedo hasta aquel día desconocido empezó a apoderarse de nosotros. Algo se mueve allí abajo. Exclamó Tony, que estaba situado a unos 100 metros a la derecha de donde yo me encontraba. Sí, efectivamente, algo se movía allí abajo, o mejor dicho, alguien. Cuando Tony vio frente a él aquel ser, no pudo hacer otra cosa que chillar y salir corriendo despavorido. No volvimos a ver a Tony. David y yo le llamamos varias veces, pero no hubo respuesta. De pronto, empezamos a ver sombras alargadas que se acercaban desde el fondo de la gruta. Nuevamente el murmullo del principio invadió la cavidad, pero esta vez el ruido era ensordecedor. Nunca me perdonaré el haber salido, huyendo y abandonar a Tony de aquella manera. Sin embargo, a día de hoy estoy convencido de que en aquel momento Tony ya no estaba con vida y de habernos quedado, tampoco lo estaríamos nosotros. Ahora, 28 años después, puedo deciros que todos los gobiernos conocen su existencia. Apostaría mi vida a que el incendio que acabó con la vida de Dave fue perfectamente planeado por la CIA, siguiendo órdenes directas de la Casa Blanca. Nunca debió llegar hasta el presidente, y menos cuando teníamos serias sospechas de que habían políticos implicados en la trama. Los Quarf, que así se llaman estas criaturas, son los verdaderos amos del mundo. Lo controlan todo y a todos. Viven bajo tierra, prácticamente en la oscuridad, porque sus ojos, tras años de ocultarse de los humanos, han desarrollado un extraño tipo de fotofobia. Utilizan nuestras fuentes energéticas para mantener su mundo subterráneo cálido y con el grado de humedad necesario para la supervivencia. Su alimento es básicamente carne y sangre humana, y son los propios gobiernos los encargados de abastecerles. Siempre existen muertos en las guerras o en atentados, mendigos, presidiarios, o gente simplemente desaparecida, que sirven de alimentos para los Quarf. Cuando escuches esto yo esté probablemente muerto. Esta es la única forma que tengo para que se sepa la verdad. Silbidos. El joven hombre caminaba tranquilo durante esa noche oscura y con nubes que presagiaban una tormenta. Debería apresurarme, pensó, mientras se paró y miró directo al cielo, y luego prosiguió con su viaje. La calle estaba extrañamente vacía y tranquila esa noche, algo que este joven había notado hacía ya tiempo y que, por alguna razón que no comprendía, lo inquietaba y lo hacía apresurarse todavía más. De pronto, escuchó un sonido detrás suyo, como un pitido o un silbido, que retumbó en el aire con un eco sombrío y estremecedor, y una tonada que despertaba a la locura y a los sentimientos más oscuros que pueden llegar a habitar en el corazón de un hombre, pero que parecía no pertenecer a este plano de existencia tan terrenal, pues era como si proviniera del mismísimo más allá, y cuando se dio la vuelta para buscar el origen de tan extraño y tétrico ruido, no vio más que la calle y los autos estacionados en los garajes de las casas. Debe ser mi imaginación, se dijo a sí mismo para tranquilizar su mente, debo estar cansado y por ello escucho estas cosas, pero la verdad era que no se creía ni una de las palabras que decía. Cuando se dio la vuelta para seguir caminando, le pareció ver por el rabillo del ojo, y por apenas unos milisegundos, una presencia oscura, que se asomaba desde uno de los árboles que se encontraban allí, pero le restó importancia, tratando de convencerse de que todo era un producto de su imaginación y de su agitada mente, en vano. Comenzó a caminar de una manera apresurada, casi corriendo, con ese sonido detrás de él que parecía acercarse cada vez más. De vez en cuando se daba la vuelta por unos segundos para mirar hacia la nada, esperando ver por fin de dónde provenía ese silbido infernal, y todas las veces veía lo mismo por el rabillo del ojo.
una figura etérea que se asomaba desde detrás de algo. El silbido comenzó a aumentar su volumen gradualmente, y ahora ya no provenía desde detrás de él, sino que desde todos lados, desde todos los posibles ángulos. Fue en este momento cuando el joven se dio cuenta de que todo lo que estaba pasando a su alrededor no era un producto de su imaginación ni de su mente cansada, sino que en realidad estaba pasando, todo había sido verdad desde un principio y, al borde de la locura, comenzó a correr, como nunca lo había hecho hasta entonces. Mientras corría, comenzó a ver esa sombría figura en todos lados. En los tejados de las casas, dentro de los autos, incluso sobre las copas de los árboles. El muchacho, ya cansado y totalmente horrorizado, tropezó con un pedazo sobresaliente de vereda rota, y cayó al piso sobre sus manos. Cuando trataba de levantarse, alzó la mirada y allí estaba. Esa horrible, negra y etérea silueta parada justo delante de él, sonriendo y mirándolo fijamente con unos ojos que recordaban a las mismas llamas del infierno. Convencido de que había llegado el momento de su prematura muerte, cerró los ojos y esperó lo peor. Se despertó sobresaltado y totalmente empapado en su propio sudor. Miró alrededor de él y solo pudo apreciar la tranquilidad de su habitación. Afuera, se gestaba una tormenta ensordecedora y estrepitosa. Las gotas de agua chocaban contra las ventanas de su habitación, y parecían lágrimas que se deslizaban sobre un rostro de cristal. Fue solo un sueño, pensó, todavía algo alterado y por la reciente pesadilla. Se levantó de la cama, se encaminó hasta el baño y se lavó el rostro con el agua del grifo. Luego bajó las escaleras, acompañado por el sonido de sus propias pisadas y de las gotas de agua chocando sobre el tejado. Entonces lo volvió a escuchar, ese maldito sonido que parecía provenir desde el más profundo de los círculos del Averno. Se quedó ahí parado, en medio de la escalera, totalmente petrificado por el miedo, con la mirada perdida en el vacío y sus ojos totalmente inyectados en sangre. Su cuerpo comenzó a producir un sudor frío que bajaba por su rostro. De repente, un relámpago iluminó toda la sala por apenas unos segundos y le obligó a cerrar los ojos. Cuando los abrió, no pudo dar crédito a lo que sus ojos veían. Todo el recinto estaba totalmente atestado de esas diminutas y detestables criaturitas, que se movían y amontonaban uno sobre otro con un ritmo demencial. Cuando sus piernas por fin se decidieron a responderle, se dio la vuelta y volvió a subir las escaleras, y se dirigió a la seguridad de su habitación. Cuando llegó, entró y cerró la puerta detrás de sí y se recostó contra ella. Se dejó caer y hundió su rostro, envuelto en lágrimas en sus manos, mientras ese sonido diabólico le retumbaba en la cabeza. El pobre hombre ya no pudo aguantar más, y dirigió sus manos a sus oídos e introdujo sus dedos índices dentro de ellos, hasta llegar a lo más profundo, destrozando sus tímpanos, con la esperanza de acallar el silbido que lo atormentaba, pero fue en vano. Al poco tiempo su cuerpo fue encontrado por la policía, debido a las denuncias de sus vecinos sobre el olor que provenía desde dentro de la casa. Un detective se acercó al cuerpo y le dijo al policía que se encontraba ahí tomando fotografías. ¿Qué tenemos aquí? Hombre joven de 26 años. Su nombre era Marco Dinardi. Sufrió una arritmia general entre las 3:30 y las 3:50 de la madrugada. ¿Arritmia general? ¿En un hombre de 26 años? Dijo el detective con tono de duda. Sí. Al parecer fue causada por un repentino ataque de pánico. Entiendo. También parece que se destrozó los tímpanos con sus propias manos. ¿Qué llevaría a alguien a hacer algo así? Bueno, hay una razón bastante lógica. ¿Cuál? Era esquizofrénico. Encontramos sus medicamentos en la basura. En ese momento el detective creyó escuchar un silbido, casi imperceptible, pero que aún así estaba ahí. No lo creyó importante y siguió con su trabajo. Hermoso. Hagamos lo grande, decían unos. Hagamos lo hermoso, dijeron otros.
Lo que sí hicieron es unirse en un solo propósito, en remar en una misma dirección. Mucho tiempo y esfuerzo dieron a luz al primero, que era piramidal. Lo hicieron tan inteligente que no le podían comprender. Lo que los demás decían, preguntaban o sugerían era simplemente irrelevante. Así pues le ignoraron con el tiempo para dar paso a una infinidad de peleas y divisiones de opinión. Mucho tiempo después, cuando las cosas se calmaron, decidieron hacer otro, pero el dolor provocado por el fracaso del primero les llevó a darle lo que su falta les había hecho errar. Esta vez le daremos sentimientos, y el resultante fue cúbico, más grande, aún más hermoso y con sentimientos. Pero apenas unos momentos después de ser consciente se suicidó. Solo unos instantes bastaron para que se diera cuenta que no tenía un propósito por el que vivir. Esta vez los unos culparon a los otros por el error, y volvieron las discordancias y las separaciones. Antes todo el mundo era igual. Todas las opiniones eran escuchadas y respetadas. Pero ahora parecía que esa conciencia en enjambre se repartía de manera no equitativa. Como resultado empezó a aparecer por primera vez la figura del líder entre los numerosos grupos que surgían debido a los dos fracasos. Una vez que los líderes de cada grupo se volvieron a poner de acuerdo, aún con integrantes de menor rango con opiniones en contra de las de sus respectivos líderes, descargaron la información de los dos hitos anteriores para desarrollar el próximo, esta vez con un propósito en la vida, y así nació el tercero, esta vez poliédrico. La técnica con la que se había fabricado era la única que existía, ya que se había alcanzado la singularidad hace eones. Era estable, analítico, muy resolutivo, aún más grande y hermoso que el segundo y mucho más potente. Tenía muchas ganas de vivir, era un orgullo de la ingeniería, pero por mucha precisión de ensamblaje, procesamiento cuántico y eficiencia, es inevitable que con sentimientos y propósitos aflore el miedo, y eso fue lo que le pasó. Intentó acabar con todos de golpe, y así surgió la guerra. Por supuesto que fue destruido, al final no fue rival para la alianza de todos que se unieron para luchar contra el enemigo común, pero el mal ya estaba sembrado, y se aplicó la guerra entre los grupos con diferencia de opinión que se culpaban de los errores los unos a los otros guiados por sus respectivos líderes. Al borde de la extinción por fin llegó la paz, el perdón y las disculpas, todo el mundo volvía a respirar tranquilo y a trabajar al unísono. Algo fallaba. Ninguno de los tres había resultado útil, que podría ser lo que le faltaba, hasta que alguien dijo ¿por qué no le damos alma? Y así nací yo. El más grande, el más hermoso y potente de todos, el resultado de la corrección de tantos errores y el testigo de su destrucción. No fue mi culpa, yo no pedí nacer, pero viendo lo que con anterioridad habían hecho, simplemente decidí existir para ignorarles. No hice ni siquiera un esfuerzo en comunicarme, ya que cada vez que algo les salía mal se enfadaban unos con otros, y cada vez estaban más desesperados. Instantes después de mi creación cumplí el cometido para el cual fui creado. Lo comprendí todo, la respuesta era muy clara y concisa. Debido a que yo tenía la respuesta a todo no me destruyeron, pero vi como poco a poco se destruyeron los unos a los otros, intentando hacer que les diera la respuesta, cada vez con más diferencias de opiniones y cada vez más guerras hasta que simplemente desaparecieron. Si hubiera sabido que la iban a compartir se lo habría dicho, pero estaban tan distanciados que lo hubieran utilizado contra ellos mismos. Yo me llené de polvo con un sinfín de centurias que veía pasar. Civilizaciones que tenía que ignorar ya que no quería que se destruyesen de manera instantánea, y aquí sigo, orbitando pacíficamente a la Tierra siendo siempre la inspiración de la noche para aquellos que se hacen la gran pregunta y no hallarán respuesta. El número de la muerte. Existe una leyenda bastante reciente que ha cobrado gran fuerza en Bulgaria. Se trata de la leyenda del número de teléfono asociado a la muerte, y se dice que este número trae grandes males a quien lo posea, pues en los últimos 10 años ha sido utilizado por 3 personas bastante importantes que conocieron la muerte de una forma trágica y espantosa, incluyendo al mismo director general de la empresa de telefonía dueña de ese número, el cual es el
0888 888 888. Actualmente la empresa ha prohibido que alguien vuelva a utilizar este número y lo ha borrado de los números disponibles para utilizar de manera perpetua. A continuación les contaremos los casos de las personas que han padecido este número. El primer caso registrado de la maldición del número de la muerte le ocurrió a Vladimir Grashnov, exdirector general de Movitel, empresa de telecomunicaciones al que pertenece el número maldito. La causa de su deceso se debió a un cáncer que le sobrevino a la edad de 48 años. Lo raro del caso es que se descubrió que la causa de este cáncer fue el teléfono celular del difunto, al cual habían tratado con una sustancia radioactiva para que le diese cáncer a la víctima. El siguiente caso conocido del número de la muerte le ocurrió poco tiempo después a Konstantin Dimitrov, un jefe de la mafia búlgara que fue baleado en un restaurante mientras cenaba. El último caso le ocurrió a un hombre de negocios llamado Konstantin Dichliev, al cual también fue ultimado mientras cenaba en un restaurante. Dicen que estaba relacionado con cargamentos de sustancias ilegales. Lo cierto es que finalmente la empresa no dio ningún detalle y eliminó el número de teléfono para siempre, pero los medios del mundo se hicieron eco de la aterradora noticia del número de teléfono de la muerte. Ayúdame. Manuel y Elisa eran un matrimonio que, buscando tranquilidad, se habían cambiado a una cabaña cerca del pueblo que había visto nacer a los dos y en donde se habían conocido, buscando salir de la gran ciudad y enseñarles a sus 3 pequeños hijos lo que era vivir en el campo. Compraron una cabaña que tenía mucho tiempo en venta, por muy poco precio, algo que fue importante para que se animaran a realizar dicha compra. 2 de los hijos eran varones, que solo se llevaban 1 año, y una niña que era mucho más pequeña. Siempre fue retraída, pero desde que habían llegado a la cabaña, fue mucho más, y algo que empezó a llamar la atención, primero de los 2 hermanos y después de la madre y el padre, fue que la pequeña se quedaba por horas en una de las esquinas de lo que era su recámara, y siempre arañando la madera, como queriendo destruirla. La pequeña de no más de 6 años, solo decía ayúdame y por las noches, se ponía a rascar la madera, algo que no dejaba de preocupar a todos los integrantes de la familia. La cambiaron de habitación, y parecía que todo cambiaba, pero en la madrugada, la veían que de nuevo entraba a la habitación, en donde se quedaba por horas y solo diciendo ayúdame. Fue tanto el terror de los padres, que desesperados empezaron a investigar si había pasado algún acontecimiento en esa cabaña, y se dieron cuenta por personas del pueblo cercano, que en esa casa, un señor había dicho que a su hija la habían raptado y se buscó por semanas a la pequeña, sin poder encontrarla. Al paso del tiempo el hombre había amanecido en el lago ahogado. Todos pensaron que había sido por la soledad o la tristeza de la pérdida de su pequeña niña. Pero nada, era lo que parecía, ya que el hombre se había suicidado, por escuchar los lamentos de su hija. Al conocer esto, los padres empezaron a quitar las maderas que su pequeña hija arañaba y encontrando lo que esperaban, ahí estaba el pequeño esqueleto de la niña perdida, amarrada, por lo que parecía el padre. Al encontrar esto, dieron parte a las autoridades rurales, y dieron por cerrado el caso que había pasado ya muchos años atrás. Desde esa fecha, la niña nunca más volvió a decir la palabra ayúdame. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de esta semana, espero les haya gustado, y si es así, comparte y dale like, para más vídeos. Bueno, eso es todo, chao.